nuevamente con nuestra clase, ¿sí? Bueno. Acá Ahora nos salió quedamos. Manu, parece. Sí, acá, en estilo. Sí, estilo atribucional, justamente estaba comentando, ¿verdad? No sé si escucharon, ¿verdad? Pero que es verdad, como esa capacidad que tenemos de valorar las cosas positivas y negativas de la persona, pero sería ya en Y una la determinada percepción, situación, ¿sí? y la percepción, porque ahí también uno está como que jugando el... O sea, ¿qué Just- diferencia hay lo que me pregunta? Justamente, si se dan cuenta, prácticamente los cuatro serían como que semejantes, ¿verdad? Van como que conectados uno con el otro. Es de cómo vemos nuestro entorno, de cómo, cuál es la percepción que tenemos de los demás, de cómo juzgamos a los demás, de cómo vemos lo positivo y lo negativo de los demás. Entonces, es como que van todos de la mano, vamos a decirle, y tienen conceptos muy parecidos, como está diciendo el compañero César. Pero como les digo, este estilo atribucional sería ya sacar lo positivo y lo negativo de una persona, pero ya frente a una situación, de cómo reacciona esa persona frente a una determinada situación en un determinado momento, ¿verdad? Después vamos a hablar un poquitito de lo que es la conducta antisocial, que estábamos diciendo la otra vez, justamente que se utiliza muy mal el concepto, ¿verdad? Entonces dice, por conducta antisocial entendemos al conjunto de comportamientos, prácticas o actuaciones que tienen como objetivo la perturbación del orden social o la agresión a este. Serían entonces Ya. los actos o comportamientos, ¿verdad? Que son muchas veces juzgados o O sea, no es el sancionados. que no es el que no le gusta socializar, sino el que quiere romper el orden social. Justamente eso. Es más bien esas personas que van contra las leyes o que van contra la sociedad en general, por así decirlo, ¿verdad? Como estábamos diciendo la vez pasada, que serían los delincuentes, las personas violentas. eh, ¿Cuál podría ser otro ejemplo? Los terroristas, por Los ejemplo. terroristas, claro. Son esas personas que buscan perjudicar a otras personas, ¿verdad? Los que roban pomelo en la vereda. Puede ser. A ver, otro ejemplo. Y todo más o menos pasa por ahí, por los, o sea, los delincuentes, no en el sentido grave, sino los que les gusta romper el orden social, las leyes y Exactamente. Tenemos tres factores de riesgos. Factores individuales, factores familiares y factores de contexto o ambientales. la frase de moda ahora, factor de riesgo. Tenemos los factores individuales que dice, son elementos como el temperamento o la personalidad, así como la impulsividad y los problemas de atención o la dificultad para adaptarse a los cambios. Pueden ser factores de riesgos básicos para el desarrollo de conductas antisociales. Sería, por ejemplo, también esa falta de habilidad para resolver problemas, ¿verdad? O esa carencia de habilidades sociocognitivas o de cognición social, como estábamos hablando Que recién, lo ¿verdad? vamos a sufrir por ahí cuando seamos más grandes, porque estas generaciones más nuevas no saben frustrarse. Exactamente, lo que yo siempre digo es que la generación de hoy día como que no está acostumbrada a la frustración. Es como que está muy acostumbrada a que todo sea como ellos dicen. Entonces, eso, por ejemplo, es un factor de riesgo también para que el día de mañana sean personas antisociales. Pero más grande porque acá ya es una cuestión generalizada, o sea, no es un individuo, sino una generación, estamos hablando. Exactamente. Sí. Tenemos los factores ambientales. Dice el factor ambiental, así como los estilos de crianza, son esenciales a la hora de favorecer la aparición o el desarrollo de conductas antisociales. Justamente como el compañero César siempre comenta, ¿verdad? Es por esos padres que muchas veces son muy permisivos o muchas veces muy autoritarios, ¿verdad?
que crean justamente esos factores de riesgo. Muchas veces también dentro de factores familiares puede ser, por ejemplo, por esa experiencia de tener padres separados. También se da en el caso de los niños que sufren, no, no es que sufren, ¿verdad? Pero que cambian constantemente de casa o de hogar. Es como que van mudándose y no van creando esos lazos, ya sea de amistad o con el De ambiente mismo en el que mudanza, se digamos, con desarrolla. todas las... ¿Cómo? ¿Sería el mudarse de casa nomás o el vivir con otra familia? Tipo, se va lo de la abuela, el papá, lo de la mamá, o es Claro, mudarse pueden nomás de ser casa y ambos barrio. casos, porque ambos casos tienen como una O sea, consecuencia en el niño o en la persona también. un hijo de diplomático está en el horno, entonces. Y Y después, porque yo tenía un compañero, me acuerdo de su papá, era no sé qué cosa, y él era español, su hermano era boliviano, su papá era francés, su mamá era portugués, todos nacieron en lugares diferentes. Porque le mandaban de un tal lugar para acá, o otro que era también militar, agregado militar, la misma cosa, ¿verdad? Su hermana nació en no sé dónde, después se iba un año a tal lugar, y no hacía amigos en el colegio, no decía porque yo sé que me tengo que ir en 8 meses de vuelta, ¿verdad? Y estaba solo ahí. y siempre hay que tener en cuenta que son factores de riesgo. Eso no quiere decir que sí o sí esa persona va a desarrollar una conducta antisocial el día de mañana. Cada persona sabemos que tiene una percepción diferente de lo que ocurre. Entonces, son factores de riesgo, pero eso no significa que sí o sí esa persona el día de mañana va a tener una conducta antisocial. Puede influir, pero no es que sí o sí va a ser de esa manera, ¿verdad? Después tenemos los factores ambientales, que sería el contexto sociocultural, la influencia de los medios de comunicación, de la escuela, los grupos de iguales, algunas instituciones, agrupaciones o asociaciones también pueden favorecer o alentar las reacciones agresivas, violentas o coléricas de alguna persona. Y ahí, como creo que ya lo explica muy bien, ¿verdad? Que sería ya la influencia de la sociedad o del entorno en la persona, ¿verdad? De cómo influye o no en la persona eso. Que creo que también como que engloba un poquitito también como estábamos diciendo hace rato con el compañero César, ¿verdad? El mudarse mucho de casa o el vivir con la tía, con el papá, con la mamá, luego mudarse otra vez con la abuela, eso también cuentan como factores ambientales porque va cambiando el ambiente en el que se va desarrollando la persona. A ver, el compañero Manu, si puede dar un ejemplo sobre cuál puede ser un factor, ya sea Sí, ambiental, familiar o el primero que era individual. este factor ambiental me parece que puede ser un ejemplo por los chicos que crecen en los barrios vulnerables o en, así como solemos ver en la favela o en esos barrios de Nueva York donde están prácticamente tomados por delincuentes y crecen en ese ambiente. No sé si Sí, también, eso. justamente Súper es difícil de que salga de ese ambiente. claro, porque es como que ese patrón de conducta se va como repitiendo, justamente lo que estábamos hablando también cuando estábamos tocando el tema de la cultura. Entonces, en determinada sociedad o comunidad, ¿verdad? Es como que esos patrones de conducta se van repitiendo y es como dice el compañero César, muy difícil de que se rompa esa cadena de conducta, vamos a decirle. Compañera Eli o el compañero César, ¿De qué, profe? si podrías dar un ejemplo de algún factor de riesgo para que una persona desarrolle una conducta antisocial. La mala junta, la persona que tiene alrededor, que se dejan influenciar, porque muchas personas no tienen autoestima, por ejemplo, para decir no a ciertas cosas, ¿verdad? Sí.
Pues yo lo veo por ese lado. No sé si está bien. Sí, está bien. La influencia de las personas, claro que sí. Sería, por ejemplo, en este caso, un factor ambiental porque es de grupos también. Compañero César. Tal cual. No, y yo hace rato cuando hablaba, pero después Manu dijo algo parecido. Me acordaba, acá no hay a ese nivel, pero los famosos Mara. No sé si conocen en Centroamérica esas pandillas de miles de personas, ¿verdad? Sí, Que para tener su sentido. Y después él citó, creo que esas calles de Nueva York y eso dijo, ¿verdad? Están remetidos y tipo para ganar rango tienen que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, sí o sí para entrar lo de matar a un policía, por decirte. Y ese tipo de cosas. Lo mismo acá el crimen organizado, que ahora vemos que empezó con esta banda brasilera que ahora tomaron todas las cárceles, ¿verdad? ¿Quién va a salir más de eso? y acá también tenemos esos factores. Hay muchos barrios vulnerables como eso, el Petit, por ejemplo, ahí en el Puyo, tengo Las mucho barra gente brava en sí, conocida. ¿verdad? Hablando de eso. Sí, La famosa barra También, brava, justamente muchos se identifica con los barrios, como dice Manu, y no está condenado casi a entrar luego, a formar parte, porque en cierto momento casi una exigencia. Y si no querés involucrarte, estás ahí amenazado eternamente. sí. Y después tenemos lo que es una persona asocial. Según encontramos en el diccionario de la RAE, ¿verdad? Una persona social es aquella que no se integra en la sociedad o no sigue las normas y convenciones sociales. Sería ya esa persona, ¿verdad? Que tiene una actitud o un comportamiento, ¿verdad? Eh, consciente de que quiere apartarse voluntariamente, vamos a decirle, de la sociedad, ¿verdad? Pero O de las pregunto, personas. es solo porque le gusta, digamos, no porque tenga una enfermedad, un síndrome de esto, por No. ejemplo, ¿verdad? Viste De que hay hecho, que gente muchas que le personas cuesta creen que es socializar un porque, trastorno, pero no es un trastorno. Es simplemente porque ellos optan por estar solos. Ellos eligen. De hecho, que no es que una persona asocial significa que no tenga realmente amigos o que no socialice realmente con nadie. Significa nada más de que esa persona es como que más selectiva a la hora de relacionarse con los demás y que su grupo de amigos es como que más reducido. A eso nada más se refiere. Rasgos y características de una persona social. Dice, las personas Profe, sociales, sí, eso no sería selectivo. sí, sí, es selectivo a la hora de con quién relacionarse. Dice, las personas asociales son característicamente introvertidas con la particularidad de que disfrutan de dicha soledad. Como les dije, ¿verdad? La persona es introvertida. Eso no significa que carece o que le falta habilidad social, sino que estas personas pueden interactuar perfectamente con las demás personas, simplemente que no quieren, optan por no hacerlo, ¿verdad? Normalmente estas, no tiene esa necesidad, profe. claro, es como que disfrutan de su soledad, ¿verdad? Entonces, Ujú. no tienen esa necesidad de buscar compañía, vamos a decirle, disfrutan de su soledad y es como que van muchas veces desarrollando su creatividad en ese momento, entonces es como que por eso les gusta más disfrutar de su soledad. Pero como les dije, estas personas también se relacionan con otros, solamente que con un número menor de personas. Su círculo de amistad y demás es como que más reducido, ¿verdad? Después, las personas asociales suelen sentir alivio cuando les cancelan los planes con amigos o conocidos. Es como que quedé en comer chipa esta Semana Santa con mis alumnos, pero al final Eli va a viajar, César se va a quedar con su mamá y Manu va a salir con su familia. Entonces, bueno, no pasa nada. y Entonces es hacer como la que cara ese es un del alivio. meme, de la lluvia esa del meme, que se ríe en el fondo y
Me siento Claro, así a pones veces. cara de, ay, qué pena, Ay, qué pero en el pena. interior es como que se ríe. Exactamente. Ese meme espectacular con con este punto. Yo Después me dice, siento así. prefieren subir las escaleras antes que compartir el ascensor con alguien. Tienden a llegar o bien los primeros para evitar a saludar a los ya presentes, o bien los De, últimos para escabullirse entre la gente y no saludar. ese es un clásico. Realmente. En mi caso personal, por Profe, en ejemplo, algunos, no soy tanto de saludar. Y cuando me voy con la profe Ana, ella a todo el mundo le saluda y es como que me obliga de cierta manera a saludar porque estoy con ella, ¿verdad? Pero es un clásico esto de no querer saludar realmente. No sé si les pasa. casos es un problema también, profe, algunos casos extremos, ¿verdad? Yo tengo compañeros de trabajo, por ejemplo, que tienen lo diagnosticado tipo una tipo de depresión y él es súper asociado, es súper inteligente, pero le cuesta, parece que le esfuerza, suda todo lo cuando tiene que actuar con la gente, no tiene que Sí, interactuar. realmente esos son algunos de los síntomas, la sudoración y demás, cuando es como esa presión social, ¿verdad? De tener que socializar con otros sin que uno quiera. Ujú. Ese famoso cuando sos chico y venís a saludar a tu tía, y vos no Y querés creo que saber ahí nada. empieza todo. Cuando no querés ir a saludarle y te dicen ven y saludarle. Dice, les molesta que en las tiendas los empleados se les acerquen, aunque eso creo que nos ocurre a todas las personas, dice ahora. Te va al mercado a cuatro y se muere entonces en la vereda. ¿Qué querés, papá? ¿Qué va a llevar mi rey? No, ya te estira todo luego ahí la vendedora, el vendedor. Dice, son personas introvertidas y tímidas. Llegan a cambiar de acera con tal de no saludar a alguien. Eso creo que también es un típico de cambiar de camino Dios para mío. no cruzarte con una persona. Yo por perro llegué a cruzar la calle, pero para no saludarle a alguien, no. Dice, pueden llevar los cascos aún sin escuchar nada para evitar que les hablen. En este caso creo que casco se refiere a los auriculares, ¿verdad? Maravillosa jugada, voy a pensar. Dice, sienten un fuerte Profe, rechazo a las multitudes profe, y aglomeraciones. Parece que habló Manuel. Sí, profe, sí, eh, hay algunas enfermedades que, o sea, que se diferencia entre el que tiene esta condición de asocial entre personas que pueden tener su origen en lo social o en lo, ¿cómo se puede decir? En lo patológico, a sí. raíz de esto. Ahí otra vez, se diferencian otra vez. Podemos tocar esos dos temas en la próxima clase si es que quieren y entonces también utilizamos nuevamente nuestro DSM-5 que, y CIE-10 que estábamos Ah, utilizando el semestre pasado. estaría bueno. Sí. Después dice, diferencia entre asocial y antisocial. Cabe explicar la diferencia entre una persona asocial y una antisocial, pues es muy habitual que se empleen ambos términos como equiparables o sinónimos, siendo esto totalmente erróneo. Mientras que el término antisocial se puede definir etimológicamente como algo que daña a la sociedad, el concepto social queda vinculado a la negación de la sociedad. Entonces, encontramos, ¿verdad? Que las diferencias realmente son enormes y que realmente no tienen nada en común. Eli, si Ujú. podrías dar una diferencia, por favor. ¿De qué, profe? Eli parece que está dormida por ahí. Está muy Hoy como que no asocial, está hoy muy no quiere concentrada en la compartir. clase. Nada, estoy concentrada. Que Sería una hay otro. diferencia entre una conducta asocial y una conducta antisocial. Me mata, Jay. A ver, compañero César. Y como dijimos hace rato, el antisocial no le gusta, perdón, el asocial no le gusta socializar nomás.
claro. pero no tiene un rechazo hacia la sociedad y el antisocial busca de alguna manera dañar el orden social establecido, vamos a decir. Sí, es como que busca perjudicar a los demás, Y, ¿verdad? y entiendo, no sé si que el asocial no es luego que se siente mal, sino prefiere nomás no socializar tanto. Pero no es que Exactamente, rechaza completamente, o sea, no es que vamos a hacer una reunión y no se quiere ir porque va a empezar a sudar, a temblar y a no sé qué. Ahí ya claro. supongo que ya estamos hablando de, como dijo Manu, de algo más patológico, ¿verdad? Sí, Este es alguien que, digamos, es, prefiere más estar solo. sí, es una persona que opta por estar solo, vamos a decir. Es por decisión. No, no Profe, como, sí, eso también tiene que ver con la timidez. sí, justamente estuvimos tocando que es una de las características que tiene la persona social, que es una persona muy tímida e introvertida. Pero se puede trabajar entonces. Claro, claro, se puede trabajar. Yo, yo me acuerdo que tenía una amiga que no podía llamar a pedir delivery porque le daba vergüenza hablar con el que la atendía y se ponía roja, desastre era. Y después empezó a trabajar en eso y hoy habla, da conferencia en público, yo qué sé. ¿Verdad? Sí. Bueno, compañeros, tenemos menos de un minuto.